por salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Me castigó grandemente Jehová, mas no me entregó a la muerte. Abridme las puertas de la justicia y entraré por ellas y alabaré a Jehová. Esta es puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. Atención a esto: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene, repita, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Desde la casa de Jehová os bendecimos. Jehová es Dios y nos ha dado luz. Atad víctimas con cuerdas a los cuernos del altar. Mi Dios eres tú, te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Amén y amén. Damos la gloria a Dios por este salmo. Bueno, como ya les dije, santos hermanos, este es un salmo mesiánico. A medida que lo vamos a estudiar, lo van a ir entendiendo y se van a dar cuenta de que es un salmo auténticamente y netamente mesiánico. Quiero volverles a repetir que el Señor Jesús usó este salmo para atacar a sus enemigos. Tal vez ustedes recordarán que cuando los enemigos de Jesús lo perseguían, Jesús siempre tenía una palabra para responderles. En una de esas ocasiones, Él habló a través de este salmo, usando el versículo que les dije, el versículo 22 y el versículo 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Voy a leer un versículo, no está en el estudio, así que no se vayan a preocupar allá mis ingenieros, pero quiero leérselo para refrescarle la mente. Eso está en Mateo 21, versículo 42. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto digo, dice Jesús, que el reino de Dios, repita, el reino de Dios será quitado a vosotros y será dado a gente que produzca el fruto de él. Estos versículos, que vienen allá con mis ingenieros, lo agarraron rápido. Estos versículos que Cristo dijo, se lo dijo a sus enemigos, fariseos, doctores de la ley, que lo perseguían. Él les narra una parábola de estos siervos que no cumplen la tarea de Dios, estos siervos inútiles. Y el Señor les dice: ustedes me desechan a mí, ustedes no me quieren recibir, pero quiero que sepan que yo soy la piedra principal, la piedra angular de cualquier edificación. Ustedes están desechándome a mí, la piedra de su salvación. Por eso el reino de los cielos les es quitado a ustedes, judíos, y les es entregado a gente que quiera ir al cielo y que quiera heredar la vida eterna. Eso es lo que Cristo les está diciendo. Por eso vuelvo a repetir, ponga atención al versículo, lo que Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las escrituras? Les está preguntando Jesús a los judíos. ¿Nunca han leído en las escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Pregunto a los santos, ¿de qué salmo estaba hablando Cristo? Dígamelo. Del Salmo 118. El Señor ha hecho esto, dice Jesús, y esto es una cosa maravillosa a vuestros ojos. Versículo 43. Por tanto os digo, dice Jesús, que el reino que Dios tenía para ustedes,
El reino de los cielos ha sido quitado de ustedes y será entregado a gente que produzca el fruto que Dios está demandando para entrar al cielo. ¿Quién será esa gente? Pues nosotros, hermano. Entonces, vuelvo a repetir, el Salmo 18 es un salmo mesiánico. Cuando digo mesiánico, quiere decir que tiene que ver con el Mesías, Jesucristo. Amén. Levante la mano si ya entendimos. Entonces, ya basado en esto, sabiendo que el mismo Jesucristo usó el versículo 22 y 23 de este salmo, pues tenemos que estudiarlo desde el punto de vista de Cristo. ¿Qué es lo que el salmista profetizó miles de años atrás, antes de que Cristo viniera? Vamos a ver qué fue lo que pasó. Primer punto: el salmista llamará a las multitudes para que juntos alaben la misericordia de Dios. O sea, quiero que se imagine a un judío que vivió cientos de años o tal vez miles, porque nadie sabe quién lo escribió, antes de Cristo. Quiero que se imaginen a ese salmista, a ese cantor de amores, porque los salmos son cánticos de adoración a Dios, a ese salmista componiendo este salmo bajo la dirección del Espíritu Santo. Quiero que se imaginen a un judío, porque los salmos fueron escritos por judíos. Se lo imagine cientos de años antes de que Cristo naciera, allá en un campo debajo de un hermoso árbol, en esos prados de Israel, escribiendo este salmo. Obviamente este hombre previamente tuvo que haber entrado en oración, posiblemente hasta en ayuno, y estando en esa unción, el Espíritu Santo le empieza a inspirar y a darle un salmo, diga, mesiánico, un salmo que Cristo usaría cientos de años después. Así que veo aquí al salmista teniendo una visión de Cristo, pero no la visión de que nacería en Belén, no, la visión de que Cristo vendría a establecer un reino, y es lo que estamos a punto de comenzar en cualquier momento, el reino del Cristo, que es lo que predico los domingos. ¿Quiénes vienen a esta iglesia los domingos? Que les enseñé sobre el milenio. Entonces el salmista está bajo el Espíritu y está viendo como en una pantalla gigante de televisión la entrada de Cristo a Jerusalén. El salmista está mirando en el futuro, cuando Cristo regresa por segunda vez, obviamente, a Jerusalén, pero no a morir en la cruz, porque eso lo hizo la primera vez, sino a reinar y a sentarse en el trono de gloria. Así que el salmista lo primero que hace cuando tiene esta visión es invitar a todas las multitudes que fueron salvas en la gran tribulación, para que vengan a alabar al Rey que está regresando a Jerusalén para sentarse en el trono de David y reinar para siempre. ¿Alguien está entendiendo? Entonces el salmista, como le digo, esto lo ve en el futuro. Él está invitando a las multitudes o llamando a las multitudes para que juntos alabemos las misericordias, la gracia de Dios, porque todo lo que Dios nos da es por pura misericordia, por gracia. Lea el versículo 1 y lo empieza a entender. Mire lo que dice el salmista: alabad a Jehová. ¿Por qué? Porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Déjame el versículo ahí, por favor. ¿Creen ustedes que Dios es bueno? ¿Creen ustedes que al enviar a Cristo a morir por nosotros para darnos salvación y podernos entrar a ese trono, a ese reino, es una gracia y regalo de Dios? Entonces concluimos todos que Dios es bueno y que sus misericordias y su gracia duran para siempre. Entonces el salmista nos está invitando a todos para que alabemos al Señor y para que le demos gracias, porque es un Dios de misericordia, es un Dios de gracia,
Y si hoy estamos salvos y vamos al cielo, todo es por la gracia y misericordia de Dios, que nos dio a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por nuestros pecados. Todo es una obra de la gracia y la misericordia de Dios. Amén. Entonces lea este pensamiento. Cuando Jesucristo regrese, y está por regresar, hermanos, dígale a su hermano: Cristo está por venir, hermano. Prepárate. Cuando Jesucristo regrese y establezca su santo reino. ¿Cuál reino es? Perdón. No, yo no oigo nada. El milenio. Las multitudes vendrán a la ciudad de Jerusalén para rendirle ¿qué? Adoración. Segundo punto. Los llamados y las llamadas. Yo digo, me toca igual que Maduro para que me respondan. Hoy está mirando eso, ¿no? Los llamados y las llamadas. Los llamados a la gloriosa celebración serán los siguientes. ¿Quiénes son los llamados? ¿Quiénes? El remanente judío, que será guardado en la gran tribulación. Estos son los primeros invitados. Mire lo que dice el versículo 2. Diga ahora Israel. ¿Qué tiene que decir Israel? Jehová es bueno, su misericordia son para siempre. Eso es lo que tiene que decir. ¿Quién? Israel. Diga ahora ¿quién? Israel, que para siempre es su misericordia. B. ¿Quiénes más son invitados? Los sacerdotes que fueron guardados en la gran tribulación. Ese es los que son llamados. Lea el versículo 3 y lo entiende. Diga ahora la casa de Aarón. ¿Qué tiene que decir? Que para siempre es su misericordia. C. ¿Quiénes son los otros invitados? Las naciones gentiles que fueron salvas en la gran tribulación. Mire el versículo 4. Diga ahora los que temen a Jehová, que para siempre es su misericordia. Así que entendamos el salmo. El salmista está diciendo: alabad a Dios, porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Le está diciendo a las multitudes. ¿Pero a cuáles multitudes? Pues a esas multitudes que fueron salvas en la gran tribulación. ¿Quiénes son los que van a ser salvos? Pues según el libro de Apocalipsis, el remanente judío, que son 12,000 de cada tribu del pueblo de Israel, que suman ¿cuántos? 144,000 judíos que serán guardados. Entonces el salmista le dice: alaben a Dios todos ustedes. ¿Pero quiénes? Ustedes judíos, digan: porque para siempre es su misericordia. Y ustedes sacerdotes descendientes de Aarón, digan: porque para siempre es su misericordia. Y ustedes gentiles que fueron salvos de la gran tribulación, digan: porque para siempre es su misericordia. Es decir, las multitudes todas al tiempo dirán: porque para siempre es su misericordia. Entonces digámoslo todo: Jehová es bueno. Diga: Jehová es bueno y para siempre es su misericordia. Dele la gloria a Dios si entendió cómo empieza este salmo. Tercero, ya le hablé de un remanente judío. ¿Cuántos judíos son? Si oyeron, señores testigos de Jehová, no son ustedes, son judíos, hombre. Son 12,000 de la tribu de Rubén, Isaacar, Gad, Aser, todos estos, Manasés, Efraín, etc. Son tribus de Israel que serán salvas, no testigos de Jehová. El remanente judío, esos 44,000, por fin entenderá ese remanente que solo en Jesucristo pueden confiar. Le hago una pregunta a los santos: ¿creen ustedes que los judíos hoy confían en Jesús?
No, que van a confiar. Pero en la gran tribulación van a tener que aprender a confiar en Él. Porque el único que los va a proteger será ¿quién? Cristo, nadie más. ¿Eso está escrito? Sí, eso está escrito. Señor los guardará. La palabra dice que el diablo enviará un río de destrucción sobre ellos, pero Dios abrirá la tierra para tragar ese río, para que el pueblo, ese remanente, sea guardado por el Señor Jesús. Él lo guardará, lo protegerá del ataque de las naciones que están profetizadas allá en Ezequiel 38 y 39. Lo protegerá del anticristo, de las naciones que se van a unir, de toda la confederación rusa unida con todas las naciones árabes y China. Vendrán contra ellos, pero Dios los va a proteger. Así que ellos, repita, el remanente judío, esos 144,000 van a tener que por fin aprender a depender de Cristo, a confiar en Él, a creerle a Él. Mire cómo sigue el Salmo. Salmo 118:5. Desde la angustia, está hablando aquí el remanente judío. ¿Qué dice ese remanente? Desde la angustia invoqué a Jehová, y me respondió Jehová poniéndome en un lugar espacioso. Mire lo que dice el remanente. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Cuál hombre? El anticristo, las naciones. ¿Qué más dice el pueblo de Israel, el remanente? Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor, atención, mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes, dice ese remanente del pueblo de Israel. ¿Aprendieron la lección? Claro que la aprendieron, porque a mitad de al comienzo de la gran tribulación, ellos van a aprender a confiar en un hombre. ¿Quién será ese hombre? El anticristo. El anticristo les dirá: bueno, mis chinitos, ustedes quieren hacer su templo, entonces yo les voy a ayudar. Vamos a hacer una alianza, hagamos aquí un pacto. Llama ahora mismo y marca. No, mentira, no, ese pacto no. Vamos a hacer un pacto. Yo los voy a guardar a ustedes, los voy a proteger, y ustedes van a construir el templo. Ya las naciones árabes que vinieron a atacarlos fueron destruidas. Obviamente no las destruyó él, las destruyó Dios, pero él se llevó el crédito. Entonces, ellos van a hacer una alianza, el remanente judío, con ese hombre, y él les va a dejar hacer su templo. Pero a la mitad de los 7 años, es decir, a los 3 años y medio, él les va a decir: bueno, mis chinitos, quiero que sepan que yo les dejé hacer ese templo, pero la condición ahora es que ustedes me tienen que adorar. Entonces, por eso es que ellos dicen: desde la angustia, dice ese remanente, invoqué a Dios, a Jehová, y me respondió Jehová poniéndome en un lugar espacioso. Dios lo guardó. Jehová está conmigo. Pero ¿cuál Jehová? Porque alguno estará pensando en el Padre. Es Cristo, porque el que ve a Cristo ve a Dios. El Padre y Dios es uno. Entonces, digámoslo de esta manera: Jesucristo está conmigo, no temeré lo que me puede hacer el hombre. Jesucristo está conmigo entre los que me ayudan, por tanto yo veré a mis enemigos destruidos. Mejor es confiar en Jesucristo que confiar en el anticristo. Mejor es confiar en Jesucristo que confiar en las naciones de cualquier índole. Por fin, diga por fin, el remanente judío aprenderá a confiar en Cristo. Lea este pensamiento. El remanente judío aprenderá a confiar en Jesucristo cuando Él destruya al anticristo en la gran tribulación. Cuando Cristo viene al final de la gran tribulación en su caballo, ¿de qué color es? Blanco, dice la palabra. Y cuando Él venga con sus ejércitos y destruya al anticristo, entonces los judíos dirán: no, definitivamente Cristo es mejor que cualquier otro guerrero. Cuarto, el remanente judío conocerá a Jesucristo
como su único Salvador. Salmo 118:10. Mire cómo sigue el Salmo. ¿Qué dice el remanente judío? Todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo la destruiré. Todo esto lo está diciendo ¿quién? Esos 144,000 judíos. Ese remanente está diciendo: yo sé que con la ayuda de Dios destruiré a todos mis enemigos. Versículo 13. Me empujaste con violencia, dicen ellos, para que cayese, pero ¿quién me ayudó? Jehová. Ah, mi fortaleza y mi cántico es Jehová. Él me ha sido por salvación. ¿Quién es el Salvador? Cristo es el Salvador. A ver, hablemos un poquito de esto. Está profetizado que el pueblo judío será atacado, que las naciones se unirán en su contra. Está profetizado que las naciones del mundo harán una confederación para venir y pelear contra Israel. Sí, solo tiene que leer el libro de ¿quién será? De Ezequiel, capítulos 38 y 39. Allá nos habla de la confederación de naciones. Iglesia, eso no está lejos. Si ustedes miran a lo que está pasando en el oriente, verá que eso se está confabulando ya en este momento. Si ustedes miran lo que está planeando Rusia, si ustedes miran lo que está planeando Irán con su armamento nuclear, con la aprobación de las Naciones Unidas para producir uranio, eso se está planificando, eso no es raro. Si ustedes miran lo que está pasando en Siria en este momento y cómo los sirios están atacando a Israel, pues ustedes se darán cuenta que esa alianza que hay entre rusos y sirios es un grave atentado directo contra Israel. Si ustedes se dan cuenta que los Estados Unidos le han quitado su protección a Israel, se darán cuenta que esto está a punto de suceder. Está profetizado que las naciones árabes se unirán, que se unirán junto con China. La profecía bíblica dice que de este país China dará 200 millones de soldados. Eso está profetizado. Así que en cualquier momento todo esto se va a desarrollar en el mundo. Cuando menos pensemos, todas las confederaciones se unirán, todos en contra de Israel. Algo similar en lo que pasó en 1967, cuando los judíos fueron invadidos o atacados mejor por todos los árabes. Pero Dios, que es un Dios de misericordia, porque para siempre es su misericordia, en 6 días les dio la victoria, que es lo que se llama la guerra de los 6 días de 1967. Así que toda esta profecía se tiene que cumplir, hermano. Y cuando yo miro en las noticias lo que pasa en el oriente, lo que pasa en Rusia y en todos los países árabes, la guerra con los palestinos, la guerra con Siria, el armamento nuclear de Irán y todos estos rompimientos de alianzas con Israel, pues yo veo que todo se está armando para dar cumplimiento a la profecía bíblica. Aquí el remanente dice: todas las naciones me rodearon, pero en el nombre de Jehová yo las destruiré. Todos me rodearon y me asediaron como abejas para picarme, pero en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para hacerme caer, pero Jehová me ayudó, Él me levantó. Aquí es que el pueblo entiende, el pueblo judío, que solo en Jehová puede confiar, porque solo Cristo es su salvación, solo Cristo es su Mesías, solo Cristo es su Redentor. ¿Alguien lo está entendiendo? Ahora, ¿cuándo es que sucede todo esto? Que Cristo viene y acaba con todas esas naciones que atacan a una sola, que es Israel. Yo lo hablé y lo enseñé en la profecía bíblica.
Leamos este pensamiento y ya se lo muestro. El remanente judío aprenderá a confiar en Jesucristo cuando Él destruya, ¿a quién, perdón? A las naciones enemigas en la gran tribulación. Vamos a ver si se acuerdan de esta profecía. Yo ya se las había enseñado. Apocalipsis 19:19. Vamos todos. ¿Qué dice Juan el apóstol? Vi a la bestia y a los reyes de la tierra. ¿Quién será esa bestia? Ya se les olvidó. El anticristo. Vamos, vi a la bestia. ¿A quién? Al anticristo. ¿Y a quién más? A los reyes de la tierra. ¿Cuáles reyes? Rusia, China, Siria, Irán, Irak, los Emiratos Árabes, todos estos unidos con los palestinos. Vi a las naciones, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco. ¿Quién será este? Jesucristo, y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, el anticristo, y con ella el falso profeta que había hecho delante de él, de ella, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, el anticristo y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro del lago de un lago de fuego que arde con azufre. Así que está profetizado, hermanos, que cuando toda esta unión de naciones venga contra Israel, que eso va a suceder al final de la gran tribulación, cuando se unan todos los que les estoy diciendo, árabes, rusos, chinos, japoneses, todos se vengan a invadirlos, entonces Cristo, que es el que los está guardando, viene y destruye a estas naciones. Por eso es que ellos dicen, es mejor confiar en Jehová que confiar en un hombre. Me rodearon naciones, pero en el nombre de Cristo yo las destruiré. Me querían devorar como abejas, pero en el nombre de Cristo yo las destruiré. Cristo se ha vuelto mi salvación, dice el remanente judío. Alabado sea el nombre de Cristo. No sé si lo entendieron. Quinto, el remanente judío alabará a Jesucristo, ya que los ha guardado de su total extinción. Leámoslo y yo hablamos de esto. Salmo 118:15. Mire lo que sigue diciendo este remanente. ¿Qué dice el remanente judío? Voz de júbilo y de salvación. ¿De júbilo y de qué? Salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra es la mano. La diestra de Jehová hace que valentías. ¿Qué más dice ese remanente? No moriré. Vamos todos. ¿Qué dice el remanente judío? No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Aleluya. Contaré al mundo lo que Él ha hecho por mí. ¿Alguien entiende? Pero mire lo que sigue. Me castigó gravemente Jehová. Atención, mas no me entregó a la muerte. A ver, iglesia, necesito que lean esto y piensen en Israel desde que negaron a Cristo hasta ahora. Piensen en todo, piensen en el holocausto nazi, piensen en la expulsión de España en 1492. Piensen en el holocausto nazi de 1938 al 45. Piensen en todo lo que ha vivido Israel durante todo el tiempo, desde los años 70, cuando vino el emperador Tito bajo las órdenes de Vespasiano y destruyó a Israel. Quiero que piensen en todo esto, lo que ha vivido Israel, y repitan el versículo 18 para que lo entiendan.
¿Qué dice este remanente? 17 y 18. ¿Qué dicen ellos? No moriré, sino que viviré y contaré, anunciaré, proclamaré las obras que hizo Jehová a nuestro favor. Sí, yo sé que me castigó gravemente, duramente me ha castigado Jehová, mas no me entregó a la muerte. Dejó un pequeño remanente para mostrar su santa gloria. Alabado sea el nombre de Jesús. Hagamos un análisis en la mente. Os voy a llevar en un viaje de 2 minutos rápidamente con el pueblo de Israel. Hay 70 personas viviendo en Canaán. Jacob y 70. Y Jacob decide que por el hambre tienen que ir ¿a dónde? ¿A dónde? A Egipto. Se introducen allí, se multiplican. Pasan muchos años, 400 años, y había una multitud. Pero el diablo planeó acabarlos, destruirlos. Lo planeó de muchas maneras. Cuando una mujer judía daba a luz, el faraón le dio la orden a las parteras judías que mataran a los niños, que no los dejaran vivir. Pero Dios los guardó. ¿Quién recuerda todo eso? Hizo lo posible con acabarlos. Acabó ahogando a todos los niños en los tiempos de Moisés. Yo no sé si recuerdan eso. Pero Dios guardó ¿a quién? A Moisés. Lo sacó de Egipto. El diablo siempre ha querido acabar con Israel. Los engañó 1000 veces por el desierto. No sé si se recuerdan a Balaán. Quiso maldecir a Israel y buscó la forma de hacerlos caer en pecado por medio de las mujeres moabitas, porque quería destruir a Israel. Pero Dios siempre lo guardó. Siempre guardó a un pueblo rebelde, pero lo guardó porque las misericordias de Dios duran para siempre. Jehová es bueno, hermanos. Luego el pueblo llega de regreso a su tierra, pero el diablo los tienta para no entrar en la tierra prometida. Los engaña y manda a unos espías que traen un reporte negativo. Y el pueblo, en vez de entrar a tomar posesión de la tierra, se desgasta con el comentario de estos espías. No, nosotros somos como pulguitas al lado de estos gigantes, los hijos de Anac. ¿Cómo vamos a entrar a tomar posesión de esa tierra? Dios está furioso, quiere acabar con el pueblo. Pero ahí está el intercesor Moisés, deteniendo a Dios y diciéndole: Señor, por amor a tu nombre, no extingas al pueblo de Israel. Y Dios tiene paciencia. Luego viene la época de los jueces. El pueblo de Israel se desvía a la idolatría. Un libertador, la idolatría. Otro libertador, la idolatría. Otro libertador. 7 veces sucede lo mismo, hasta que Dios manda el primer rey, Saúl, luego David, etc. El pueblo rebelde, hasta que Dios, ya cansado, los manda al exilio en el año 722 y 586 antes de Cristo. A uno los manda a Siria y a otros para Babilonia. Pero Dios es un Dios de misericordia, porque Dios es bueno, y Dios los trae de regreso. Un remanente. Se van 3 millones, regresan 50,000, juntos con Zorobabel, Esdras y Nehemías. Y Dios vuelve a restablecer este pueblo y lo vuelve a hacer crecer. Llega la época de Cristo, y este pueblo rebelde sigue tan duro como antes. Y el Señor les dice: ustedes me están despreciando a mí. Soy la piedra angular, la piedra que los edificadores están desechando, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Ustedes me desprecian a mí, están despreciando la salvación que mi Padre se las ofrece. Como no la quieren ustedes, mi Padre se la envía a aquellos que la quieran recibir. Aleluya. Pero Dios es bueno. Jesucristo prometió que Él guardaría un remanente. Jesucristo le dijo: ve las piedras de ese templo, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Mi Padre va a destruir todo esto, pero va a guardar un remanente. Viene la dispersión, año 70 después de Cristo, lo que se llama la diáspora judía,
aspersión, fueron regados por el mundo. Cuando el general Vespasiano ordena, el emperador Vespasiano ordena al general Tito destruir a Israel. Y destruye a la nación. Y salen los judíos por todos los rincones. Pasan 1850 años. 1850 años. Y la promesa de Dios sigue vigente, porque Jehová es bueno y su misericordia es para siempre. Y Dios, que había prometido que ellos volverían a ser nación, regresan a Israel en el año 1948. Qué curioso, 3 años después, 3 años apenas, en que el diablo intentó extinguir a Israel nuevamente en el holocausto nazi por medio de Adolfo Hitler. Mató a 6 millones de personas judías en los campos de concentración. Mató a los niños, los mató de hambre. Algunos los quemó en los hornos crematorios. Vivos morían. Pero Dios, que es bueno y que su misericordia es para siempre, prometió que regresarían. Y así se hizo. 14 de mayo de 1948. Israel regresa. Y ante las Naciones Unidas, su primer ministro, Ben Gurión, lee el acta en el cual se declara a Israel como nación nuevamente. No pudo acabar el diablo con ellos. Entonces reúne a las naciones árabes, año 1967. Se unen todas las naciones juntas. Vamos a acabar con Israel. Hay que destruir a Israel. Hay que matar a Israel. Lo que dicen hoy. Se vienen contra Israel, todos, iraníes, iraquíes, todos se vienen. Los árabes se unen para destruir a Israel. Y Dios, solito Israel, con Dios a la cabeza, en 6 días, apenas 6 días, destruye a todos los ejércitos enemigos. Alabado sea su nombre. ¿Cómo lo hicieron? Sabiduría israelí. Llegaron los aviones de noche, destruyeron los campos donde estaban los aviones, helicópteros y bombas, tanques de guerra, y ni siquiera los dejaron prender cuando acabaron con todo el armamento. Bye, amigo, quedaron perdidos. 6 días tuvo para derrotar al enemigo. El diablo anda furioso, hermano. El diablo dice: esta me la saco, esta espina. Y por eso se tendrá que cumplir que está por suceder en cualquier momento. La confederación de naciones que vendrán a destruir a Israel, pero la mano del Señor estará a favor de su pueblo y les dará una total victoria a este pueblo bendito. Amén. Diga: el diablo siempre ha querido destruir a Israel, pero Dios, diga, pero Dios siempre ha querido defenderlos. Siempre hay un remanente. Hasta en los días más oscuros de Israel siempre hay un remanente. Cuando Elías lloraba allá en la cueva diciéndole a Dios: oh Dios, quítame la vida, estoy harto de vivir, decía el profeta Elías, quítame la vida, porque todos se han ido de ti, se han apartado de ti. El único que quedo soy yo, Señor, soy el único, y me buscan para quitarme la vida. Y el Señor le dice a Elías: Elías, yo te amo mucho, pero tú no eres el único. Yo tengo un remanente de 7,000 hombres que aún no han doblado sus rodillas ante Baal. Este es mi pueblo, mi remanente al que yo protejo. Dios, diga, Dios siempre ha tenido un remanente. Siempre lo tendrá y siempre estará con él. ¿Vamos entendiendo? Ahora entiende por qué Israel dice: no, yo no moriré, sino que viviré. Viviré para contar, diga, para anunciar las obras de Jehová. ¿Creen ustedes que Israel está anunciando las obras de Jehová? Claro, con solo verlos allá en el oriente, aunque no creen en Jehová, ya están anunciándolo. Hagan un análisis. ¿Dónde están los egipcios y los faraones? ¿Le extinguieron, sí o no? ¿Dónde están todos los sirios, asirios que querían acabar con ellos? El imperio asirio con Sennacherib a la cabeza, extinguido. ¿Dónde está el reino babilónico con Nabucodonosor a la cabeza? O Belsasar, su nieto, destruido. ¿Dónde están los imperios medo-persa? Destruidos. ¿Dónde está el imperio romano con sus césares? Destruido. Pero ¿dónde está esa pequeña nación
a la que todos han querido acabar, ahí está, en el Medio Oriente, muerto de la risa y siendo una potencia mundial y militar en el mundo entero. Ahí está. Porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Dele un aplauso al Señor si está entendiendo la palabra. Entonces, por eso estos judíos dicen, versículo 18, me castigó gravemente Jehová. ¿Cómo me ha dolido? Me ha dado garrote Jehová, mas no me entregó a la muerte. Es decir, no me extinguió. Dejó un pequeño remanente judío. ¿Creen ustedes que ahorita hay un remanente judío? Claro, hermano. Hay muchos judíos que creen en Yeshua como su Mesías. Ellos lo creen. Jesús es el Mesías. ¿Han oído hablar del rabino Yitzhak que murió hace unos años? ¿Alguien ha leído? O mejor levante la mano el que no sabe quién es. Levántela, tranquilo, estamos para aprender, hermano. El rabino Yitzhak o Isaac era uno de los rabinos más viejos en Israel y más famosos y más respetados en Israel. Hasta hace unos años, no recuerdo exactamente cuántos, tal vez unos 6, 7 años que murió. Este rabino le dijo a sus seguidores, un rabino es un maestro, un erudito, un maestro de los judíos, pues tiene alumnos. Reunió a sus alumnos, el abuelito, que era una viejito de casi 100 años, y le dijo, el Mesías se me presentó. ¿Cómo así, maestro? Sí. Y me dijo que escribiera en un papelito su nombre, que cuando yo me muera, ustedes lo van a leer. Ahí en esta carta que dejo cerrada y guardada, ahí les dejo el nombre del Mesías, el verdadero Mesías. El viejito murió, el rabí Yitzhak murió. Los alumnos vinieron corriendo a ver el tan anhelado nombre del Mesías. Cuando abrieron la hoja escrita con unas manos temblorosas de este abuelo de casi 100 años, que nunca creía en Cristo, nunca, hasta que ese Mesías se le apareció, el viejito dejó escrito, el Mesías es Yeshua, Jesús de Nazaret, es el Mesías. ¿Sabe qué hicieron los alumnos cuando vieron esto? Dijeron, ese abuelito estaba muy viejito, se le corrió el champú. No, ¿cómo así que Jesús está loco este viejito? Él fue nuestro maestro, pero hasta que se le ocurrió esto, ahí sí y no quisieron aceptar lo que él le dijo. Dos veces Cristo vino a este anciano y habló con él en persona. Habló con él cara a cara y le dijo, le mostró las señales de los clavos, le dijo, yo soy el Mesías y ustedes han desechado la piedra angular que desecharon los edificadores, ha venido a ser la piedra principal de la salvación de los judíos. Cristo le estaba narrando el Salmo 118. Levánteme si van entendiendo este salmo. Cuando uno lee este salmo la primera vez, la verdad uno no entiende nada, porque es un salmo difícil de interpretar. Pero cuando uno lo mastica despacio y lo va rumiando como a un huesito, le va encontrando el sabor. Así el diablo quiere apagar la luz, el Señor nos sigue enseñando la profundidad de su palabra. ¿Están contentos? Bueno, voy a tratar un último punto. Yo realmente tengo 11 puntos, pero el tiempo no me da para verlos todos. Así que si les interesa el resto de este salmo, no se pierda la próxima prédica en 8 días. Así llueva o relampaguee. Es que estaba lloviendo, ¿no? Me dicen. Oiga, un aplauso para ustedes por haber venido en medio de tremendo aguacero. Le pregunto, ¿valió la pena? Esto es un banquete, hermano, para el que quiere comer la palabra de Dios.
Creo que no leí un pensamiento, ¿cierto? Y no me gusta comérmelo porque harto pienso esos pensamientos para no leerlo, ¿no? A ver, leámoslo. De verdad, a veces le pienso y le pienso para narrarlo. El diablo siempre ha querido exterminar al pueblo judío, siempre. Así que para evitar su extinción, un remanente será guardado por el Señor Jesús. ¿Cuándo? En la gran tribulación. ¿Cuántos son ese número del remanente? 144,000. Eso está en su Biblia, en el libro de Apocalipsis. Sexto, y voy a tratar este punto y dejamos el resto para la otra semana. Sexto, el remanente judío rogará que las puertas del templo, van a rogar que las puertas del templo sean abiertas para adorar a su Salvador. Mire el Salmo cómo continúa. Escuchen, iglesia. ¿Qué dice el versículo 19? Abridme las puertas de la justicia, dice el remanente judío. Ábrame las puertas, por favor, del templo. Entraré por ellas. ¿A qué, iglesia? Y alabaré ¿a quién? A Jehová. Atención, esta es puerta de Jehová. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído y me fuiste por salvación. ¿Sabían ustedes que hay una puerta en el muro oriental que nunca ha sido abierta? ¿Sí sabían o no sabían? Estoy hablando de Israel, de Jerusalén. El templo no está ahí. Hay una mezquita musulmana, la mezquita de la Roca, pero hay una pared con una puerta que nunca ha sido abierta. ¿Quieren que le diga cuándo será abierta? Cuando Cristo regrese. Entonces los judíos están diciendo: abran las puertas. Abrid las puertas que entrará el Rey de Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Yo enseñé este salmo. Abridme, oh puertas de la justicia, y entraré por ellas y alabaré a Jehová. Esta es la puerta de Jehová. Cuando el Señor entre, entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído, dice el remanente, porque me fuiste por salvación. El anticristo va a tratar de acabar con Israel. Solo lean Apocalipsis, mirará todo lo que quiere hacer con Israel y no podrá, porque el Señor Jesús estará para guardarlos. Lean este pensamiento y con esto termino. Hoy en día, el pueblo judío no quiere saber nada del Señor Jesús. Pero cuando Él regrese, anhelarán estar en su presencia para rendirle adoración. Cuando Cristo regrese y ellos entiendan que Él es la piedra angular, anhelarán adorarlo y pedirán a gritos que las puertas del templo sean abiertas para entrar y adorar a su único Mesías y Salvador. Amén y amén. Alabado sea el nombre de Jesús. Que se escuche ese aplauso en el cielo. Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales a través de Facebook, Twitter y en nuestro canal de YouTube. Búscanos como Iglesia Filadelfia JB.